Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante meses la historia entre Zembrearda y Gökberk YLDRM parecía haber concluido. Las miradas tristes, los comunicados ambiguos y aquel famoso «necesitamos distancia emocional» habían sellado el final de una de las relaciones más comentadas del espectáculo turco. Pero el destino, siempre caprichoso, decidió que aún no se había dicho la última palabra. Porque a veces las separaciones oficiales son solo pausas disfrazadas de despedida. En las últimas semanas Cembre había sido vista junto a un nuevo acompañante, un joven empresario, elegante y de sonrisa calculada, con el tipo de presencia que hace que las cámaras lo sigan sin esfuerzo. Los medios se apresuraron a bautizarlo como el reemplazo definitivo de Gökberk. Sin embargo, detrás de aquella aparente estabilidad se escondía un secreto turbio, una tormenta que terminaría arrastrando a todos los involucrados hacia un inesperado reencuentro. Según fuentes cercanas al entorno de la actriz, todo comenzó cuando Gökberk recibió información inquietante sobre el comportamiento del nuevo novio de Cembre. Lo que escuchó fue suficiente para que el fuego que creía apagado se encendiera con furia, celos, preocupación genuina y una mezcla peligrosa de culpa y protección. Se hablaba de comentarios humillantes, actitudes posesivas, y decisiones que minaban poco a poco la paz emocional de Cembre. Algunos incluso aseguran que el hombre intentaba aislarla de sus amigos más cercanos, especialmente de Gökberk. Y entonces ocurrió lo impensable. En plena madrugada, Gökberk apareció frente al edificio donde Cembre vivía con su nueva pareja. Testigos relatan que llegó con el rostro serio, sin vacilar ni un segundo. No tocó el timbre. No pidió permiso. Simplemente entró. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún tuviera derecho a cruzar esa puerta. Los vecinos aseguran haber escuchado gritos, puertas golpeándose y una tensión que cortaba el aire. Cembre intentó calmar la situación, pero él, con voz firme, solo dijo una frase que heló el ambiente. No me importa si dices que ya no me amas. No voy a dejarte aquí con alguien que no te merece. La actriz, confundida y al borde del llanto, se quedó inmóvil mientras su pareja gritaba desde el pasillo. Gökberk, con una determinación fría y desesperada, sentenció. Haz tu maleta. Te vienes conmigo. Ahora. Y lo sorprendente fue que ella no se resistió. Sin pronunciar palabra, comenzó a reunir sus pertenencias más esenciales. El hombre que momentos antes se presentaba como su refugio la miraba impotente, incapaz de detenerla. En la puerta, bajo la mirada curiosa de varios vecinos, Cembre abandonó el apartamento acompañada por Gökberk, que la cubrió con su chaqueta del frío y de las miradas indiscretas. Aquella imagen recorrió las redes sociales como pólvora encendida, dos antiguos amantes, caminando juntos otra vez, no por nostalgia, sino por destino. Lo que sucedió después se volvió un enigma. Algunos afirman que Gökberk la llevó a su casa, otros, que ambos condujeron hacia la costa, ese lugar que alguna vez fue su refugio común. Nadie sabe si esa noche hubo reconciliación o solo un silencio sanador. Lo único cierto es que el lazo entre ellos, pese al tiempo y las heridas, seguía intacto. A la mañana siguiente, mientras el país entero debatía lo ocurrido en programas matutinos y redes sociales, Cembre despertó en la habitación de invitados de la casa de Gökberk, aquel mismo espacio que años atrás la había protegido en un momento difícil. No había flores ni cartas románticas sobre la mesa de noche. Pero sí algo más poderoso, la sensación de estar a salvo. Desde el pasillo, se escuchó el sonido de dos tazas colocándose sobre una mesa. Sin palabras, Gökberk le ofreció café. No hubo un buenos días formal,
solo una frase que lo dijo todo. Si quieres hablar, estoy aquí. Si prefieres silencio, también. Esa calma fría fue lo que más la desarmó. Ya no era el hombre impulsivo de su juventud. Había madurado. Había aprendido del dolor. Pero aún conservaba la capacidad de cruzar cualquier límite por ella. Cemre, con los ojos aún hinchados por el llanto, se preguntaba en silencio si había corrido demasiado buscando llenar un vacío que quizás solo él podía comprender. Entre orgullo y vulnerabilidad, entre gratitud y reproche, una pregunta cruel la perseguía. ¿Regresé porque lo necesitaba, o porque aún lo amo? Mientras tanto, el escándalo en redes crecía. El nuevo novio, herido en su ego y consciente de que la opinión pública no estaba de su lado, filtró una versión manipulada del suceso a ciertos programas de farándula. Afirmó que Gökberk había irrumpido violentamente en su casa y que Cemre había sido manipulada emocionalmente para irse con él. Pero la estrategia no funcionó. Los internautas, lejos de condenar a Gökberk, volvieron su ira contra el empresario, acusándolo de distorsionar la verdad. Rápidamente salieron a la luz antiguos mensajes suyos, revelando comportamientos controladores en relaciones pasadas. Los programas matutinos encontraron en el drama su tesoro del día. Algunos panelistas defendieron a Gökberk, asegurando que había actuado por amor, que cuando un hombre conoce el corazón de una mujer, tiene derecho a protegerla, incluso si ella no lo pide. Otros, más críticos, hablaron de masculinidad impulsiva, y de los límites entre amor y control. Lo más impactante fue el silencio de Cemre. No desmintió a nadie, no defendió a su ex, ni justificó a su nueva pareja. Su mutismo se convirtió en su declaración más fuerte. Esa noche, ya lejos de las cámaras, ambos se sentaron en el balcón de la casa, en la misma mesa donde alguna vez soñaron con un futuro juntos. El aire era frío, pero entre ellos flotaba un calor extraño, una mezcla de nostalgia y redención. Cemre lo miró con una serenidad que solo da el cansancio del alma y le preguntó sin rodeos. «Entonces, ¿qué somos ahora?» Él guardó silencio unos segundos, dejando que el tiempo respondiera. Luego, con voz baja pero firme, replicó. «Lo que tú quieras que seamos. Pero esta vez, no te vayas». Y en ese momento, mientras el amanecer despuntaba sobre Estambul, los dos entendieron que el destino no siempre ofrece segundas oportunidades, pero cuando lo hace exige valentía para tomarlas. ¿Qué opinas tú de esta historia? ¿Crees que lo que hizo Gökberk fue un acto de amor verdadero o una reacción impulsiva? ¿Tú habrías hecho lo mismo por alguien que aún amas? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber qué piensa nuestra comunidad hispana sobre esta historia que ha conmovido a Turquía entera. No olvides suscribirte a Kepapp, activar la campanita y dejar tu me gusta si te gustan las historias de amor, destino y segundas oportunidades. Y si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, haz clic en el botón Unirme, cada aporte nos ayuda a seguir trayéndote las noticias más emotivas y sorprendentes del mundo del espectáculo. ¿Quieres que en el próximo vídeo te contemos qué pasó realmente entre ellos después de esa noche? Dínoslo en los comentarios y mantente atento a Kepapp, donde el corazón nunca miente. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.